dejar la Biblia en su casa, tiene que traer la palabra, tenemos que escudriñar, hablar, tenemos que estar pendiente de lo que el Señor nos habla. Y cuando el predicador acá dice busca en su Biblia, entonces usted va a buscar, va a subrayar esa palabra, nos vamos a apropiar de lo que el Señor nos habla cada 8 días por medio de cada predicador en este lugar. Así que yo invito a Nati hoy que nos tiene la palabra, nos vamos a gozar, amén. Vamos a estar atentos a lo que el Señor trae para nosotros. Es para mí, no esté pensando, ay, no vino tal persona, X o Y persona, que esa palabra para él no es para mí. Dígase usted mismo, esta palabra es para mí. Entonces la vamos a atesorar en nuestro corazón, amén. Bueno, Dios los bendiga, los dejo por acá con Nati. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están bendecidos? Háganme un favor nuevamente y póngase de pie con su Biblia en la mano. Esta vez va a buscar usted a su apuesto de atrás y le va a decir: bienvenido, algo tiene Dios para ti. Yo quiero que usted con su Biblia de pie busque esta cita bíblica en 1 Samuel 22. Amén. Me contestan cuando la tengan para que todos lo leamos juntos. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allá a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Y se fue David allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego, mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jareb. Amén. Gloria al Señor. Padre amado, te damos gracias esta mañana, Dios del cielo, porque evidentemente tú nos has escogido y nos has preparado para estar aquí esta mañana y recibir de tu palabra, Señor. Aquí está, Señor, este vaso inútil, Padre de la gloria. Úsame, Señor, en esta mañana para llevar tu palabra a tu pueblo. Usa mi boca, Señor, y que esta transforme cada corazón que hay en esta mañana, Señor, en este lugar. Gracias, mi amado, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mi amado. Como ustedes pueden ver, la palabra de hoy tiene como título Alabanza en la cueva de Adulam. Yo no tenía, mi hermano, ni idea que había una cueva que se llamaba Adulam. Y me sucedió la semana pasada que yo ya tenía mi predicación, pero mi pastor en formación tenía la misma palabra que yo. Y yo dije: oh Dios mío, llevo estudiando un mes esta prédica, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, pude haber traído la misma, pero esa noche en la devocional el Señor me hablaba de las cuevas. Y el Espíritu Santo me ministró y me llevó a buscar y me encontré con la cueva de Adulam. Yo no tenía tiempo, como les decía, para preparar otra prédica, y lo que yo llegué a la conclusión es que yo entiendo que evidentemente este es el tiempo en que la iglesia necesita esta palabra. Este es el día en que yo necesitaba esta palabra, y este es el día en que usted necesita escuchar esta palabra, porque esta palabra será respuesta a muchas de nuestras oraciones. Adulam significa lugar, refugio o reposo, lugar cerrado o lugar fuerte. Pero la cueva no iba a ser el refugio de David, porque Dios quería ser el refugio de David, porque muchas veces nosotros nos refugiamos en muchísimas cosas y olvidamos que nuestro lugar seguro y nuestro refugio se llama Jehová. Amén. Yo quiero que este día comencemos preguntándonos: ¿cuál es mi cueva?
¿En dónde me estoy refugiando? ¿Dónde estoy escondiéndome? ¿Y en quién pongo mi esperanza? La cueva de Adulam tiene unas características, y es que está cerca a Jerusalén. Era de muy gran tamaño, por eso allí cabían más de 400 personas. Una cueva normalmente es una cavidad en el subsuelo, generalmente, que se da forma a través o por el agua. Y también lo utilizaban como vivienda, almacén o sepulcro. La cueva se llama Adulam porque está en un lugar que se llama Adulam. Hoy en día, Adulam es una región de Israel cerca del Valle de Elá, y ese valle fue donde David mató a Goliat. Y curiosamente, aquí David tuvo una victoria cuando mató a Goliat. Y en este pasaje encontramos que cerca de ese mismo lugar de victoria, él huyó y se escondió. Pero vamos a ver el porqué más adelante de esto. Lo que sí sabemos es que este valle está caracterizado porque está lleno de cuevas. Humanamente es un lugar incómodo, frío, oscuro, lleno de animales, de roedores, de insectos, de serpientes, y era el refugio de otros animales salvajes. Esta vez era escondedero de David, como un tiempo de preparación para ser el futuro rey de Israel. Era el lugar donde, pese a las circunstancias que vamos a ver, David empezó a adorar a Dios de una manera tan especial que allí fue donde escribió varios salmos. Como primer punto, yo les quiero titular Clamor desde la cueva. Hay un clamor de David. ¿Qué significa clamor? Clamor es un grito que se pronuncia con fuerza o con debilidad, pero siempre se pronuncia en momentos de aflicción, en momentos difíciles. Uno nunca tiene un clamor en alegría, tiene un clamor es en la desesperación y en la angustia. La Biblia dice que yéndose David de allí huyó a la cueva de Adulam. ¿Huyó de dónde? De Gad. ¿Y dónde era Gad? Donde dice la Biblia, donde nos contó el pastor que David tuvo que comportarse como loco. Eso lo tenemos claro, iglesia, porque el pastor predicó mucho sobre eso, entonces venimos de un contexto muy abierto. Y de allí huye David a la cueva y reposa temporalmente de la persecución del rey Saúl. Cuando David allí se sintió traicionado, se sintió impotente, cansado, con temor, con dudas y sobre todo casi seguro de que era el momento de su muerte. David tenía el mismo valor y fe que el día que mató a Goliat, pero esta vez David quería poner su confianza en el Señor porque su alma estaba afligida, su alma estaba llena de angustia. Yo les quiero contar que en la Biblia había otras cuevas. Por ejemplo, ante la persecución de Jezabel, Abías escondió a 50 profetas en una cueva. Y Elías, como bien lo sabemos, también huyó escondiéndose en una cueva. Y esta vez vemos a David haciendo lo mismo, lo que me hacía pensar y entender que el miedo aísla a las personas del plan divino, del propósito de Dios. David pasaba por un tiempo muy difícil, hermanos, pero allí mismo fue donde su corazón se derramó en cántico al Señor y escribió varios salmos, como el 34, el 57 y el 142, que yo quisiera que en su casa usted lo leyera. Hoy quiero compartir con ustedes y que abran el Salmo 142, para que escuchen un poco de lo que David sentía dentro de esa cueva. Y dice este salmo hermoso: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Estas
poesía hermosa. Y yo quiero que miremos algunas de las palabras claves que encontré en este texto. El primer versículo dice: con mi voz clamé. Ahí no dice: con mi queja clamé, con mi llanto clamé. Ahí manifestaba su adoración. Él no cayó. Nosotros, cuando estamos en la situación que estaba pasando David, de angustia, de miedo, de depresión, lo primero que hacemos es ir a la cama y llorar y guardar silencio. Cuando es el momento, como lo hizo David, de proclamar una alabanza, de sacar mi voz y exaltar mi oración al Señor. Dice en el versículo 2: delante de él expondré mi queja. ¿A dónde estás llevando tu queja? ¿Tu queja dónde está siendo depositada? Porque yo muchos años cargué a muchas personas con mi queja, hasta que entendí que el único que podía recibir mi queja y mi angustia era Dios, porque nadie más me puede solucionar mis problemas sino aquel que me creó. En el versículo 3 dice: cuando mi espíritu se angustiaba. Aquí él manifestaba una angustia desesperante. Aquí él manifestaba que él estaba triste y deprimido. En el versículo 4 dice: mira mi diestra y observa que no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide mi vida. Y esto habla de una soledad inminente. Y todos hemos pasado por momentos donde nos sentimos solos. Pero eso no le agrada a Dios, porque Dios siempre está a nuestro lado. Y si Dios está a nuestro lado, no tenemos por qué sentirnos solos. Entonces David reconocía que él no estaba solo y que en medio de que había muchas personas que no querían estar con él por su situación, porque de pronto los mataban como a él, porque de pronto los perseguían como a él, Dios nunca se fue. Dice en el versículo 5: tú eres mi esperanza. Y aquí manifiesta la fe que David nunca abandonó. David nunca le faltó la valentía, porque nunca le faltó la fe. En el versículo 6 dice: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Afligido significa deprimido. Él tenía miedo, él estaba abatido, él estaba desesperanzado, y él manifestaba hasta el día de hoy cómo se sentía dentro de esa cueva. Seguidamente dice: líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Y el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, es el único que nos puede defender ante la persecución, ante el señalamiento, ante aquellas personas que te quieren ver caer. En el versículo número 7 dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Si David, estando encerrado, aprisionado en una cueva, alababa su nombre, imagínese el desborde de alabanza cuando saliera de allí. Y nosotros no somos capaces, ni afuera ni adentro, de dar una alabanza propicia para el Señor. Y por último, David termina diciendo: tú me serás propicio, porque tú lo eres todo, Señor, porque tú eres mi tiempo, tú eres mi bienestar, tú eres todo, Señor, para mí. Y él lo reconocía, por eso nunca se apartó la mano de Jehová de David. Y tal vez muchas personas, mis hermanos, no estuviéramos acá en esta iglesia y sentados aquí. Tal vez yo no estuviera aquí parada si hubiera sido por medio de un proceso que me acercó al Señor. A veces tenemos la obligación de entrar a la cueva de la soledad para entender que hay un Dios que no nos abandona. A veces tenemos que entrar a la cueva de la necesidad para saber que tenemos un proveedor. A veces tenemos que sentirnos acorralados y con miedo para saber quién nos defiende. A veces necesitamos derramar miles de lágrimas para comprender quién es el que nos consuela. Amén. Amén. Si no fueran por esos procesos, otros serían nuestros dioses. Si no fuera por todas esas cicatrices que tenemos, no tendríamos la valentía que ahora tenemos. No estaríamos levantando a otros con el testimonio de lo que nos quebró y nos dañó. Muchos momentos difíciles suyos, hermanos y míos, fueron necesarios. Bendita la prueba, bendita cada cosa que nos pasó, cada cicatriz, bendita la enfermedad, bendito lo que te quebró, bendito lo que te hizo sufrir, llorar, bendito todos los tiempos
Padre, allí en esa cueva está siendo transformado. No es en vano tu sufrimiento, no es en vano tus lágrimas, no es en vano tu desesperación, no es en vano tu tristeza, porque allí estás siendo transformado y preparado para el propósito que viene para ti. Amén, amén, así es. David no podía más. Venía de hacerse pasar por loco para que no lo mataran y ya no sabía ni qué inventar. Entonces él fue y se refugió a esta cueva. Y no entendía el porqué de muchas cosas. Y yo sé que todos nos hemos sentido así, no entendemos el porqué de lo que nos pasa, el porqué de ciertas circunstancias, de ciertas decisiones, de ciertas vivencias. Hay momentos en que no podemos más y que humanamente decimos, Señor, yo no puedo con lo que me está pasando, no puedo con esta carga. A veces queremos morirnos porque no podemos seguir soportando humanamente la situación que llevamos. Decimos, no soy capaz de continuar, quiero abandonar, quiero tirar todo, pero no tomamos en cuenta testimonios como el de David. Hay días, yo sé, en los que el dolor es tan agobiante que duele cargar con eso. Y es fácil adorar cuando estás en un ministerio que te posiciona. Es fácil adorar en una empresa donde ganas bien. Es fácil adorar en una casa donde lo tienes todo. Es fácil adorar cuando estás con las personas que amas. Pero adora en Adulam, adora con murciélagos, con humedad, con inseguridad, ratones, arañas, serpientes. Adóralo cuando hay más de 400 personas sin bañarse a tu lado, quejándose de lo que está pasando, de sus propias angustias. Adóralo cuando la almohada es una piedra. Y le estoy poniendo los ejemplos de David, porque ningún proceso suyo, ni mío, es digno de que quede escrito por la eternidad como el de David. Y aún así nos quejamos, y aún así no queremos continuar. Pero David tomó la posición correcta y alabó dentro de la cueva. Siempre pensamos que nuestra situación es la más difícil y nos olvidamos del que está sentado a su lado, de su situación. Nos olvidamos que ellos también necesitan. Nos olvidamos que ellos también dejan de adorar cuando están en situaciones difíciles. Por eso yo le pido que voltee a su lado y diga, hermano, adora tus circunstancias. Hermano, mientras lloras, adoras. Mientras esto se solucione, adora. No dejes de adorar, porque esa es la posición correcta para ir a la victoria y para salir a recibir la promesa que Dios tiene para ti. Adorar es la manera correcta de salir de la cueva de Adulam. Como segundo punto, la cueva es donde llegan los oprimidos y se forjan los valientes. ¿Qué personas llegaron a esta cueva de Adulam? La familia de David, dice en 1 Samuel 22:1, yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Seguramente los padres, la familia de David también estaban pasando tiempos difíciles, porque cuando algo me afecta a mí, afecta a mi familia, afecta a los que me rodean. Seguramente pensaban, mi hijo está siendo perseguido, considerado traidor, conspirador de una rebelión contra el rey Saúl, y tal vez eran señalados, amenazados y perseguidos también, estaban en peligro. Por eso ellos fueron a buscar a David. Y dice también en 1 Samuel 22:2, traducido en TLA, esta versión me gustó mucho porque dice, ese día también se unieron David con 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además eran gente que sufría mucho y ya no querían seguir viviendo así, de modo que David llegó a ser su líder. La cueva de Adulam se convierte en escondedero para muchos. Y adivine qué pasa con esta iglesia. Es un escondedero de muchos. ¿Cierto? Porque acá también venimos a refugiarnos, a traer nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestras deudas, como toda esta gente. Afligido significa oprimido, angustiado, perseguido. Endeudado significa apremiado por un préstamo o haber prestado intereses muy altos. Y amargado de espíritu significa amargura, furioso, colérico, cruel. Varios de ellos también vivieron una transformación dentro de la cueva, pues todos estos que yo les digo que llegaron afligidos y endeudados se convirtieron en el ejército de los valientes de David.
David fue procesado en esa cueva. 400 personas fueron formadas con él y forjadas como él. Ellos mismos fueron quienes terminaron de matar a los gigantes que quedaron después de Goliat. ¿Cómo serían de valientes? David pasaba por su peor momento y aún así vino a él su familia y vino a él esas 400 personas a traerle sus quejas, a pedirle consejería, a traerle sus lloriqueos, a traerle sus necesidades. Entonces, hermanos, no nos olvidemos de las personas de la iglesia que nos llaman en los momentos difíciles. No nos olvidemos de las personas que están pendientes de nosotros cuando nadie lo estuvo. No se olvide, hermano, que le dio la mano cuando usted la necesitaba y vivió con usted en la cueva de Adulam su proceso. Sepa identificar a su perseguidor de su ayudador y no vuelva a correr a Saúl cuando todo parezca estar bien, porque así hacemos los cristianos. Cuando se nos soluciona el problema por el que llegamos a la iglesia, pues vamos y volvemos a buscar a Saúl. Y volvemos y nos metemos en problema y volvemos a la cueva, a que un David nos levante, aunque ese David esté afligido, a mí no me importa, voy a que me dé un consejo, voy a quitarle su tiempo, voy a que ore por mí, voy a llorarle, voy a decirle de mi necesidad a ver que me puedo ayudar. Pero más luego, cuando todo se soluciona, vuelvo y busco a Saúl y me olvido de quién está conmigo en la cueva. No seamos malagradecidos, hermanos. No nos olvidemos de aquellos que van con nosotros a la cueva, porque ellos crecen, pero nosotros también crecemos dentro del proceso. David no vino uno, ni dos, ni tres, vinieron 400 personas que estaban pasando por una situación difícil. ¿Cuántas veces hemos levantado a otras personas aún estando nosotros mismos destrozados? Y David lo estaba haciendo. David estaba aconsejando, formando a esas personas. ¿Cuántas veces tenemos que llevar una sonrisa aunque todo vaya mal para que la otra persona se sienta bien? Y si tú estás recontando esa situación, yo te digo entonces que tú eres un David, un líder, un escogido para estos tiempos de Adulam, y que prontamente vas a salir de esa cueva y te lo libre de toda opresión. Te lo dice el Dios de Israel. El llamado de David, mi hermano, era tan grande que primero Dios tenía que forjarlo en esa cueva, porque si le hubiera entregado lo que tenía para él antes de ese proceso, a David lo hubiera matado. El cargo que tenía, ese proceso y esa promesa de parte de Dios. David tenía que ser formado, pero nosotros no nos dejamos formar. Nosotros no dejamos que Dios actúe en nosotros y no lo dejamos ser Dios. Pero porque a mí no se me cumplen las promesas, porque nosotros no dejamos actuar a Dios. Porque nosotros queremos ser Dios, jugamos a ser Dios, y David allí se formó como líder, y él esperó su proceso, su situación, así no entendiera, no comprendiera, él se dispuso delante de su Dios, y su Dios hizo cuanto quiso y cuanto más pensó David que haría con él. No creas, hermano, que si tú ayudas a otra persona, tu liderazgo no va a seguir, tu ministerio no va a seguir, porque un líder busca que su alumno sea mejor que él. No pienses, hermano, que solo dentro de la cueva, sin dejar entrar a los 400, tu proceso va a ser mejor, porque seguramente muchos pensaríamos si fuéramos David, no, aquí no venga nadie que este es mi escondedero, aquí a estorbarme, aquí a incomodarme, cómo voy a dormir, cómo voy a escribir mis salmos. Y somos egoístas, nos olvidamos que afuera hay un Saúl esperando para matar los sueños de todos nosotros. Olvidamos que afuera hay un Saúl que no quiere que nosotros prosperemos y seamos bendecidos. Por eso solo no te puedes levantar, por eso Dios puso todas estas personas a tu alrededor, porque nos necesitamos los unos a los otros, porque solos no podemos. Y David ni siquiera podía solo, porque ese mismo ejército fue el que se fortaleció
estableció para respaldarlo allá afuera. Entonces pensamos que porque tenemos un gran llamado y una promesa de Dios, podemos caminar mirando a la gente por encima del hombro, cuando esa gente debemos de traerla a nosotros para que haga parte del propósito que ellos tienen y que yo tengo. David fue jefe de ellos, lo dice allí en la palabra, y tuvo con él esos 400 hombres. Y de esto produce el punto número 3, que se llama efecto cueva. ¿Qué hace la cueva en nosotros? Primera de Samuel 22:2 dice que él fue el jefe de ellos. Y el 22:5 dice que el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jareb. La prueba produce liderazgo, evidentemente. Dice David que cuando vinieron esos 400 hombres, él estaba pasando por tiempos difíciles, pero esos 400 hombres también estaban pasando por una situación difícil. Se imagina esa cantidad de personas metidas en una cueva, todas quejándose, todas preocupadas por sus deudas, todas angustiadas. Pero la palabra de Dios es hermosa porque dice en su palabra que Él escoge lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y nosotros somos de lo vil y menospreciado de allá, porque no somos dignos del Señor, pero Él es digno de toda gloria y honra y alabanza. Nosotros no éramos nadie, pero somos parte de ese ejército que Él ha escogido para llevarnos a un proceso mejor, a una cueva que ya no será de refugio, sino que será de testimonio para lo que viene para nuestras vidas. Hay gente que vive en amargura de espíritu y habemos personas que le sacamos el cuerpo. No este que vive quejándose, este que cuando no es una cosa es la otra. Hay gente que está endeudada y prefiere juntarse las otras personas con los que más plática tienen. Y así hay gente dentro de la iglesia. No de esta iglesia, no, de otros mundos, como dice mi pastor. Pero menospreciamos al vil. Y ese vil menospreciado es el que ha escogido Jehová para exaltarnos en medio de todo y de todo. Un líder quiere que tú seas mejor que él. Y nosotros, los ministerios y los talentos que tenemos son para y de Dios, no son de nosotros. Porque cuando nos llenamos de ese ego, de yo soy el que mejor canta, yo soy el que mejor ministra, yo soy la que mejor danzo, yo soy la más creativa, yo soy el mejor líder, ese ego nos destruye. Ese mismo ego nos saca, porque el Señor dice: yo pongo reyes y quito reyes. Y si tú no aceptas con humildad lo que Dios te quiere entregar, eso mismo será derrotado y destruido. Imagínese a David, que se estaba formando como un gran líder, con 400 personas diciendo: ¿dónde duermo? Tengo hambre. ¿Dónde voy al baño? Aquel me miró, aquel me volvió el pelo. Y aquí nos angustiamos porque una sola persona está en problemas. Pero David supo manejarlo. David volvió de esta quejadera un ejército de valientes. Él no lo rechazó, él no los menospreció, él no les dio la espalda. Él los animó y los llevó de la fe que lo contagiaba a él. Él los llenó de esperanzas y Él les habló de Dios y los llevó a la tierra de la bendición consigo. Él fue un gran líder, porque a Adulán llegaron los afligidos y los endeudados, pero salieron los 400 valientes que fueron un ejército que venció y que derrotó a muchos. Esta situación de David es la misma situación de los pastores, es la misma situación de los líderes. Así que tenemos que compadecernos de ese líder que está enfermo, de ese pastor que está enfermo, y no venir a traerle más cargas, porque juntos somos más fuertes, porque aquí habemos personas humanas. Los que nos paramos aquí también tenemos una humanidad que vive, que duele. Y los muchos que están allá afuera lo único que hacen es señalar: mire, dice el líder y cómo habla, mire, dice
llamados a levantarnos los unos a los otros. Hemos sido llamados a ayudarnos. Otro punto que produce efecto cueva es la intimidad con Dios. Porque situaciones de desánimo, miedo, preocupación, enfermedad, soledad, angustia, dolor, nos impulsa a buscar de Dios. Nos lleva a leer la palabra de Dios. Nos enseña a ayunar y a orar. Solamente las situaciones difíciles nos sirven para poder buscar a Dios, y por eso Él muchas veces deja y provoca nuestras situaciones, porque sabe que cuando hay un corazón quebrantado es donde le buscas, que cuando hay un corazón necesitado es donde le adoras y le clamas. Porque si estuviéramos bien, estos cuerpos humanos malagradecidos no se acordarían de Él. Donde todo lo tuviéramos, mansiones, quizás fama, riquezas, gente adorándonos, sirviéndonos, quizás no nos acordaríamos de Dios. Y Dios, ¿por qué tú no me das empresas gigantes? Porque te olvidas de Dios. Y Dios, ¿por qué no me das el trabajo de mis sueños? Porque sé que no estás preparado y te olvidas de Dios. Y Dios, ¿por qué no me entregas la pareja de mis sueños? Porque sé que no estás preparado y te olvidas de Dios. Entonces tenemos que ser formados primero para recibir lo que viene de Dios, y por eso el efecto cueva trae intimidad con Dios, porque a través de estas situaciones es donde le buscamos. En el efecto cueva también se aprende a adorar a Dios. Sabemos que llegamos a un nivel de madurez cuando adoramos en medio de la prueba, cuando adoramos cuando nada va bien. No solamente se adora, hermano, y el pastor va a tener un tiempo donde va a explicar mucho esto. La adoración no es venir a cantar. La adoración en espíritu y en verdad no son solamente los que ministran la iglesia. La adoración va más allá de un estilo de vida para el Señor, de una santidad que refleje que tú eres un hijo de Dios, de una vida donde tú des ejemplo y testimonio de los demás. Porque si no fuera así, tus dioses serían otros. Tus dioses serían tus amigos, tus dioses serían tu cuenta de ahorro, tus dioses serían quizás, no sé, tu pareja, tus hijos. Nosotros somos personas ya cargadas de muchas situaciones de dolor que nos han dejado cicatrices, pero somos fuertes y levantamos a otro con nuestro testimonio. Por eso permite Dios que nosotros hayamos pasado por lo que pasamos, una ruptura amorosa, un despido en una empresa, quizá una enfermedad. Dios lo ha permitido porque ese testimonio Él lo va a usar para levantar a otra persona. Y Él no te dio más de lo que tú no soportaras, porque tú no moriste en el proceso. Aquí estás y estás más fortalecido que nunca. Estos momentos difíciles tuyos fueron necesarios. Así que bendita la prueba de anular, bendita donde todos se fueron porque allí estaba papá Dios, bendita esa necesidad y esa enfermedad, bendito lo que te quebró porque allí estaba Dios consolándote y ayudándote. Y bendito Dios, porque eso que pensó que te mataría se transformó. David no podía más hacerse pasar por el lobo. David buscaba que no lo mataran. Él no entendía muchas cosas de lo que estaba pasando. El hecho de que sea un hombre conforme al corazón de Dios no quiere decir que tenía una mente que no sentía nada, un corazón que no sentía nada. Quiere decir que pasó tantas cosas que su corazón fue procesado y formado. Y lo último que David concluyó fue que todo era para el Señor y que todo era por el Señor. Por ello Dios lo llamó conforme a su corazón. Adóralo en Adulam, adóralo en toda situación, adóralo cuando no puedas, adóralo cuando no quieras, adóralo cuando sí tienes y cuando no tienes, porque el Señor Dios Todopoderoso lo merece, porque el Señor quiere que tú lo hagas así. Un verdadero adorador reconoce que sus dones, sus títulos y sus talentos le pertenecen a Dios. En la cueva se aprende a adorar y se aprende a cantar con el corazón y con el rostro lleno de lágrimas. Eso es una verdadera adoración. En Adulam, donde hay oscuridad, tú no ves nada, pero Dios lo ve todo. Dios ya sabe dentro de unos años tu posición, cómo vas a estar.
oscuridad no te enceguezca, sino los ojos por la oscuridad, porque tu corazón va a estar confiado en que Dios Todopoderoso hará que tu humillación sea ante Él, pero para que la gloria también sea para Él y tu reinado y lo que viene para ti sea para Él. Y mañana comerás de la bendición que no comiste en Adulam, y mañana disfrutarás de lo que ahora no disfrutas. Adórale, hermano, que no sepas con qué vas a pagar los servicios. Adórale, aun cuando no sepas qué va a pasar con tu trabajo. Adórale, aun cuando no sepas qué va a pasar con ese hijo descarriado, pero adórale en todo tiempo. La cueva de Adulam produce efecto cueva y se llama unción. Mi pastora tiene una frase muy hermosa que él siempre nos dice, y es que la unción no llega por un tubito. La unción no llega en un paquete. La unción no se produce viendo la casa de los famosos. La unción no se produce en tu celular. La unción no se produce teniendo plata. La unción no se produce ni siquiera viniendo a la iglesia. La unción se produce de rodillas, se produce en la madrugada, se produce en las noches, se produce en la lectura de la palabra. La unción se produce en la oración cuando no ves nada. La unción se produce cuando tu corazón es humillado para el Señor. La unción no se encuentra en la pareja, no se encuentra en el gimnasio, no se encuentra en las mejores empresas. La unción se produce en intimidad con Dios. En los salmos que escribió David en la cueva de Adulam, en todos glorifica a Dios, porque esa es una adoración sin excusas. No pude venir al servicio porque amanecí enfermo. No pude venir al servicio porque tuve un problema con mi esposo o mi esposa. No pude venir al servicio porque estaba muy cansada. La adoración se produce, la unción se produce sin excusas, hermanos. Sin luz en la casa, sin agua, sin paz, con miedo, con enfermedad, con todo esto, porque eso causa dependencia de Dios. Y esta dependencia produce que ese poder de Dios se haga vida en nosotros y se convierta en unción. Por eso Dios en la cueva procesa tu carácter, procesa tu fe, procesa tu vida, procesa tus emociones, procesa tus relaciones. En Adulam Dios trata con tu corazón. Adulam es el lugar donde Dios formó a David para el cumplimiento del propósito. Así que atesora y abraza tu propósito, porque esa es tu cueva, ese es tu Adulam. Pero cuando salgas de esa cueva, tú serás bendecido de una manera, tú serás exaltado y reconocido, tú serás tan bendecido como David, y Dios te pondrá en posiciones que tú ni siquiera conoces hasta ahora. No hay credibilidad en una persona que no ha sido procesada. Yo no le puedo pedir a quien no tiene hijos que me aconseje cómo criar un niño. Yo no le puedo pedir a quien no ha pasado por una situación de enfermedad que me digan cómo me fortalezco en la enfermedad. Yo no le puedo pedir a quien no ha pasado por una ruptura amorosa que me diga cómo me fortalezco en una ruptura amorosa. Por eso somos procesados, porque ese proceso es el dato de nuestro corazón. Algo se estaba gestando en la cueva y David no lo sabía. Y algo se está gestando en tu vida y tú no lo sabes. Algo viene para ti, algo grande. Dios tiene escrito ya para ti, pero tú no lo has creído. Así que levántate, adora en medio de esa prueba y de esa situación y créele a Dios Padre Todopoderoso, que es el único que puede venir en tu ayuda. Para David era necesario el proceso, porque si no hubiera fortalecido allí su corazón en esa cueva, la posición lo iba a destruir o Saúl lo iba a matar. Era necesario el proceso de entrar a esa cueva, porque en la cueva se viven las experiencias más hermosas con el Señor. Porque en la cueva, en medio de esa soledad, es donde escuchas su voz. Porque en la cueva es donde te debilitas en tus debilidades y las menguas para que crezca Jehová en ti. Porque allí en esa cueva es donde tú sientes la necesidad de dejarte guiar por el Señor, de obedecerle al Señor, porque no tienes otra salida.
sino creerle a Él. Yo llevo aproximadamente 10 años en la iglesia y desde el primer día que llegué yo me dispuse a servirle a Dios en donde me pusiera, y siempre lo he hecho con pasión y con amor, pero mi vida estaba bien, mi vida económica estaba bien, yo tenía empresas, mi situación laboral estaba bien, mis hijos eran una bendición. A mí no me aquejaba nada, estaba muy saludable. Y cada que me ministraba el Señor me decía, tengo algo más para ti. Y yo me la pasaba pensando, ¿será un ministerio más grande? ¿Será una empresa más grande? ¿Será que me voy del país? ¿Será que será? Y lo que Dios tenía para mí era un proceso de adorar. Lo que el Señor quería para mí era meterme en la cueva. Y hasta hace 2 años empecé un proceso de enfermedad. Y empecé a perder mis negocios. Y empezó a bajar mi economía. Y empezó las cosas a no ir bien en el trabajo. Y mis hijos se alejaron de Dios y quebrantaron. Y aunque el Señor me regaló un esposo maravilloso, entonces yo me encontraba, yo tenía un sinsabor de Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Y el Señor tenía enfermedad. Y el Señor tenía bajarme de un ministerio que yo amaba. Y el Señor tenía que quebrantarme con la salud y con la economía para que yo aprendiera a ayunar, para que yo aprendiera a orar, para que yo le buscara, para que yo me parara en fe y en valentía a bendecir a mis hijos, a bendecir a mi esposo, a bendecir mi economía, para que yo fuera más humilde, para que yo dependiera solamente de aquel que me creó. Y le doy gracias a Dios por el proceso, porque si no me hubiese metido en esa cueva, me hubiera sacado el propósito de Dios. Amén, amén. Hay estrategias para salir de la cueva. 1. Adoración e intercesión. La adoración se centra en Dios mismo, en alabar a Dios y solamente a Él. Por eso David le escribió esos salmos en medio de la intercesión en la cueva. 2. Estrategia para salir de la cueva, dependencia de Dios. 1 Samuel 22:3 dice, y se fue David allí a Mispa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y eso se llama dependencia de Dios. Yo no sé qué va a pasar con mi salud, ni con mi economía, ni con mi trabajo, pero hasta que Dios sepa lo que Dios hará de mí, permaneceré aquí. Hasta que Dios sepa lo que va a hacer en tu vida, aquí debes permanecer en su presencia. Otra estrategia para salir de la cueva, obediencia. 1 Samuel 22:5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jareb. Obediencia. David obedeció y ya conocemos quién fue David para Dios. ¿Qué pensaba Dios de David? Era un hombre conforme a su corazón, porque era un hombre obediente. Sin obediencia no vas a salir de la cueva de Adulam. La obediencia es necesaria y es obligatoria para salir de la cueva de Adulam. Probablemente David no quería salir de Adulam, porque Adulam era un lugar seguro, era un lugar fuerte, un refugio. Quizá eso no era lo que quería escuchar él. Váyase de aquí para allá, porque eso produce, los cambios producen miedo, inseguridades. Pero él simplemente obedeció a lo que le estaba diciendo el profeta. Y para concluir, hermanos, esta palabra, yo te quiero decir que tu tiempo en Adulam terminó. Amén. 1 Samuel 22:5 dice que él se fue, como dijo el profeta Gad, al bosque de Jareb y de allí a Judá. Aunque para algunos la cueva es el lugar fuerte y nosotros nos sentimos cómodos en algunas cosas, tenemos que dejar la comodidad espiritual, la comodidad de lo que a mí me convenga. Y David lo hizo, él salió de allá con sus guerreros, con sus valientes, salió del escondedero, de la protección, en obediencia a otro lugar que Dios tenía para él. Dios ya no quería que él estuviera en una cueva escondido. Dios no tenía como propósito para él que estuviera huyendo, que estuviera refugiado en una cueva. Dios tenía
decidió sacarlo de allí. Él no quería para David una vida afligida y opacada, sino que lo quería entrar a la tierra prometida. Y Judá significa alabanza. Judá significa gratitud. Judá significa celebrar lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Es el momento de dejar el lugar que tú crees seguro y avanzar a la tierra de la gratitud, a la tierra de la prosperidad, a la tierra de la bendición. Es momento de obedecer al Señor y salir de donde nos hemos escondido en una personalidad, en una persona, quizá en una posición, y salir a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Salir de una relación, salir de una empresa, salir de aquello que nos dijeron, vete de ahí, que ahí no estás dando fruto, que ahí no es tu lugar. Y allí muchas veces nos quedamos por necedad, nos quedamos con esas personas que no nos edifican, con esa pareja, con esos compañeros que no me ayudan a avanzar. Por eso, si quieres lo nuevo de Dios para ti, tienes que avanzar, porque en el bosque tampoco te puedes quedar, porque Yaret significa maleza, matorral, y de ahí también tienes que salir en algún momento. No puedes salir, como dice el dicho, de Guatemala para Guatepeor. Tienes que avanzar a la tierra prometida, a lo que Dios tiene para nosotros, que es Judá. Alabanza, gratitud, alabado sea Yahweh, significa el nombre de Judá. Judá es el final de la cueva. Judá es agradecimiento porque Dios está cumpliendo sus promesas en ti y en mí. Judá significa lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Es tiempo de salir de Adulam. Tu tiempo en esa cueva se ha acabado. Ya no más anonimato, ya no más oscuridad, ya no más dependencia de otras cosas que no sean de Dios. ¿Y qué es lo nuevo que Dios va a hacer por mí? Preguntarás. Dios va a derribar todos los obstáculos que has estado enfrentando a tu alrededor. Dios va a romper situaciones y lugares imposibles que tú creías. Dios va a mostrarte señales y maravillas sobrenaturales a tu alrededor. Dios te va a dar sabiduría, estrategia, dirección, y el camino que tienes por delante será despejado. Y Dios va a hacerte avanzar y recuperar el tiempo perdido en Adulam. Dios va a hacer que tú camines en la bendición. Dios va a hacer que tú regreses al propósito. Y Dios te va a consolar, te va a fortalecer, te va a restaurar y te va a parar. Y hoy Dios te dice, hijo, hija, tu tiempo en Adulam ha terminado. Hoy Dios te dice, hijo, camina conmigo y confía en mí y en mi bendición. Y como acto profético, yo quiero que usted se pare de su silla y diga, hasta aquí llegó esta cueva, me paro y salgo de aquí